Buenas tardes, querida audiencia de AVE Hablando de Verdad. Sin duda vivimos uno de los momentos más complicados, no solamente en la historia de la humanidad, sino en la historia de nuestra Iglesia Católica. Y la Iglesia ha pasado por muchos momentos, por muchas crisis, pero claramente eh, la que estamos viviendo pues, es una crisis además profetizada. Estamos a punto de que inicie mañana el cónclave. Esta transmisión se hará cuando ya estamos en el cónclave. Y, y pues la verdad yo he querido hacer un par de entrevistas con personas que son autorizadas en todo en el tema escatológico para hablar sobre el tema de la profecía que hay sobre la posibilidad de un cisma. Entonces los invito ahora a Luis Eduardo López Padilla, gran amigo de esta casa y gran conocedor que además escribió el libro Papas Rivales. Entonces los espero. Bueno, Luis Eduardo, sin duda estamos viviendo uno de los momentos más difíciles y también más profetizados, especialmente en los últimos años. Tú escribiste el libro de Dos Papas en Roma, de Papas Rivales, y pues primero me gustaría un poco preguntarte sobre eso, sobre si tú ves que este es definitivamente el escenario posible del cisma, y un poco pues primero, en qué se ha sustentado en algunas profecías las más importantes y también un poco cómo ves que se va a desarrollar esto, cómo crees tú así, con la información que tienes y un poco con lo que estamos viendo ya en general. Muy bien. Bueno, es que nada, gracias por la invitación. Vamos a ver, antes que empezar a hablar un poco sobre el tema profético, que tu público sepa algunos aspectos fundamentales que hay que tener presente, y más en este momento difícil para la fe. La iglesia es santa, la iglesia es divina por su fundador, divina por sus medios y divina por sus fines. Y Jesucristo, Señor de la historia, es el fundador de la iglesia y es el que dirige la barca completa. Es decir, que Dios tiene control de todo. O sea, nada se sale de su infinita sabiduría y providencia. Si durante la historia de la iglesia de 2000 años ha habido pruebas, persecuciones, divisiones, herejías, sangre derramada, etcétera, es parte de la lucha que está establecida desde el principio de los tiempos, que Dios no quería. Dios no quiere el mal, ni quiere el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte, pero hubo un pecado original. Ese pecado original trajo como consecuencia el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, y arrancó una enemistad, como dice el Génesis, entre la mujer y la serpiente. La mujer cuya cabeza es Cristo, la mujer que representa en un sentido a María y la mujer que en un sentido representa a la iglesia. Una lucha que va a permanecer hasta el último día. O sea, esto es una realidad, así que el católico de fe entienda o recuerde que vivimos una batalla espiritual que no es contra la carne y la sangre. Y el mismo Carlo Wojtyła, siendo arzobispo de Cracovia, ya hablaba en el año 76 del siglo pasado que estábamos ante la lucha final entre la iglesia y la antiiglesia, entre el evangelio y el antievangelio. Eso por un lado. Por otro lado, que siendo divina la iglesia, pues está compuesta por hombres, nosotros la afeamos con nuestro pecado. Así como Cristo nuestro Señor, en su pasión, fue abofeteado, insultado, escupido, masacrado, lacerado, y quedó prácticamente una figura nada agradable. Hoy la iglesia, lamentable y lastimosamente, por nuestros pecados, la hemos afeado y la iglesia está pasando una lamentable época de gran deterioro espiritual. El mismo Benedicto XVI, recordarán ustedes, en la 9ª estación de
Via Crucis del 2005, cuando el Papa no pudo rezarlo por su estado ya muy grave de salud, el Papa Juan Pablo II. En ese entonces, que era Ratzinger, en la novena estación decía: Señor, tu iglesia hace agua por todas partes. Y ya años antes, Pablo VI había hablado de que el humo del infierno había entrado dentro de la iglesia de estos. Todo esto hay que tenerlo presente para no sorprendernos demasiado, porque estamos en medio de una batalla espiritual. Pero muy importante, dentro de lo que estoy diciendo, es que las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero hay que tener presentes que en el futuro inmediato, cercano, por muchas razones, la iglesia va a sufrir, y voy a utilizar un término español, aldabonazo, que va a parecer que perece, va a parecer que se tambalea y se extingue, pero no, al final la iglesia va a fortalecerse y va a salir renovada y purificada. Entonces esto hay que saberlo, porque las profecías para eso son, para prepararnos, para que cuando venga la prueba no vayamos a perder la fe, para que sepamos que iba a venir una división en la iglesia, como en la época de Cristo había dos sumos sacerdotes, Caifás y Anás. Pues ahora también parece que la iglesia va a tener en su momento de su gran pasión una división. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Repito, Dios tiene control, la iglesia es santa, no va a perecer, Dios permite el mal para sacar un mayor bien, como dice San Agustín, y estos principios básicos hay que tenerlos muy presentes. Ahora bien, tu servidor tiene, porque luego hoy todo el mundo pone una cámara y empieza a hablar de profecías, y todo el mundo experto en cónclave, y todo el mundo experto en iglesia, y yo sí comparto contigo que he escuchado una serie de barrabasadas y mucha confusión en todo este tema. Hay quienes dicen que sí van a venir los papas, pero que los dos son falsos, porque Francisco era antipapa, entonces todos los cardenales que él nombró no son válidos legal jurídicamente, y por tanto es un cónclave de pacotilla o un cónclave falso. O sea, una serie de barrabasadas. Entonces, tu servidor, amigo tuyo ya de hace casi 20 años, los conocemos, no, un poco menos, tuviste a bien invitarme allá a Colombia, esto con tu familia maravillosa, tus hijos, tus hijas, tu hijo, tus hijas, tu esposo. Tú te recordarás que tu servidor tiene casi 40 años de estudiar las apariciones marianas. Me he equivocado, he cometido errores porque falta madurez, porque el tema mariano profético de revelaciones es un tema muy resbaladizo, muy complicado, y muchas veces cuando veo por ejemplo, una visión de una mujer, una visión de una mujer que está en un féretro, vestida de negro, llorando, y si queremos interpretar, podríamos decir que es la esposa que llora al marido, pero a lo mejor es la amante, es la misma visión, pero tiene varias interpretaciones. Entonces, es un tema muy, muy complicado, muy resbaladizo, muy difícil, muy difícil el tema. Además de que el demonio, Dios siempre permite que se meta en tratándose de revelaciones privadas. Bueno, pero uno va madurando, uno va sacando aprendizaje de sus errores. Y cuando digo errores me refiero que en algún momento pensé que estos eventos ocurrirían hace 15, 20 años. Bueno. Como le pasó a otra gente, no solo a ti. No solamente te pasó a ti, le pasó a otras personas. Sí, o sea, o sea, sobre todo con el tema de Juan Pablo II, porque yo recuerdo asistir, en aquel entonces iba mucho a unos cursillos marianos allá en España, precisamente. No voy a decir el nombre para qué. Y ahí había cualquier cantidad de videntes, era un ejército de videntes, y decía ahí en broma que el que no veía a la Virgen veía al Señor. O sea, ahí alguien veía algo, o a la Virgen, o al Señor, o a Miguel Arcángel, pero alguien siempre.
recibía mensajes. Me acuerdo que a la hora de la comunión, esto es verídico, en la Santa Misa por la mañana, esto es real, lo que te voy a contar. Pues yo tengo una espiritualidad más ordinaria, vamos a decirlo así, yo me formé en el Opus Dei de chico. Pero cuando yo me acercaba a comulgar, todo el mundo caía en éxtasis, de verdad. O sea, comulgaban y caían al piso, todo el mundo caía en lo que le llamaban el descanso en el espíritu. El único que no caía era yo. Yo decía, bueno, pues que es un desastre, pero tenía que regresar a mi lugar con cuidado para no pisar a nadie lo que estaba tirado en el piso. Entonces, fue una época muy buena desde luego, pero claro que había muchísimas interferencias por obvias razones. O sea, no, hay que discernir y quedarse con lo bueno, hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero tengo 40 años, tengo 34 libros escritos, para los que quizá no sepan, y el tema del cisma lo empecé a tocar en el año 2000, con un libro que escribí intitulado El Sol Eclipsado. Luego un sacerdote, por cierto, italiano, con el que mantengo todavía correspondencia, lo tradujo al italiano, Il Sole Eclipsato, el sol eclipsato. Bueno, y ahí ya hablaba tu servidor, ya hablaba de que iba a venir a la iglesia un cisma y de que iban a venir dos papas. ¿Por qué digo esto? Porque desde el año 1981 yo recibí una formación de mis papás buena, muy buena. Mi padre, hijo de cristeros, y mi madre, una mujer de una moral intachable, alumna del Sagrado Corazón de Jesús, de las que eran muy estrictas en la formación moral, doctrinal. Y había muchos libros muy buenos en casa. Yo conocía ya el tema de Fátima desde los años 80, yo tenía 20, 21 años, pero recuerdo haber leído, Ángela, un recorte de un periódico en México de novedades que decía, el recorte decía, la Santísima Virgen revela a X vidente, polaca, el secreto de Fátima en 3 palabras. Y decía, 2 papas rivales. Y ese recorte, o ese periódico, esa nota, la recorté, la tengo guardada. Desde hace casi 44 años, 45 años. Bueno, entonces yo me fui acumulando, me fui adentrando en el tema mariano, y el primer punto claro es cuando se revela la famosa visión tú te acordarás de Fátima en el año 2000, el 26 de junio, que da a conocer. Primero se adelanta Ángelo Sodano, secretario de Estado en aquel entonces, y luego, entre Monseñor Bertone y el cardenal Ratzinger, amplía la información sobre la visión que tuvo Lucía en el año 2000. Entonces, en esa visión, se acordarán, Lucía ve a un obispo vestido de blanco y agrega, tenía el presentimiento de que fue el Santo Padre. Y luego ve al Santo Padre salir de una ciudad medio en ruinas con vaso vacilante sobre los cadáveres que se encontraban en el camino, y al final es asesinado con armas de flecha y fuego en una montaña. Bueno, a mí me llamó la atención, me acuerdo que me entrevistaron varias veces en un programa internacional que se llamaba Ecoexpediente de Televisa, y cuando tenía Televisa la idea de tener un programa de noticias permanente como tipo CNN, y me entrevistaron 2 veces, y me acuerdo que me preguntaron, licenciado, ¿qué opina? ¿Qué sorprendido? Y yo decía, no, estoy muy sorprendido porque ese no es el secreto de Fátima, pero también estoy sorprendido por la visión que tiene Lucía de que ve a 2 papas. Y entonces yo recordaba, pues había otros fundamentos, como Catalina Emmerich, que el 13 de mayo, fíjate, 13 de mayo, día de Fátima, pero de 1820 tiene la visión, dice ella, vi una fuerte oposición entre 2 papas. Y luego, un montón de mensajes más recientes de diversos videntes serios, como el padre Esteban Gobi,
como Basul Larraide, que ya falleció, la famoso mensaje de San Francisco de Asís, de esa revelación de un papa electo no canónicamente, en Anguera, Brasil, 2 hermanos se disputaban el trono de Pedro, etcétera, etcétera, que se hablaba de que iba a venir un cisma y que iba a haber en un momento un falso papa en este final de los tiempos. ¿Qué pasó? Que cuando renuncia Benedicto, Ángela, muchos analistas, equivocadamente, vieron en este supuesto cisma a la coexistencia con Benedicto y Francisco, lo cual era un error. ¿Por qué es un error? Porque Benedicto ya no era papa, aun cuando vistiera de blanco, aun cuando tuviera el anillo papal, aun cuando viviera a unos metros del Papa Francisco, no era ya papa. ¿Por qué siguió vistiendo de blanco y por qué tenía el anillo papal? Bueno, porque yo creo que a la misma jerarquía de la iglesia, a los canonistas, les agarró de sorpresa una renuncia de un santo padre que no había ocurrido en 500 años. Entonces, no supieron aplicar la doctrina. O sea, ¿qué es lo conveniente? Pues lo conveniente es, santo padre, ya usted no es papa, ya renunció, usted será, en todo caso, obispo emérito de Roma, Cardenal Ratzinger, obispo emérito de Roma, vista usted de negro como obispo, no viva cerca del Papa Francisco, ya no tenga el anillo porque ya no es papa en funciones. Eso hubiera ayudado, pero no se hizo así por las razones que sea. Y claro, con el pontificado de Francisco, que ni a los liberales ni a los conservadores les gustó, porque no era muy liberal o porque no era muy conservador, pues entonces vino una, más que división entre ellos, vino una división entre los seguidores, vamos a decirlo así, tanto de Benedicto como de Francisco. Una división, digamos, más en el orden de las ideas, pues, no tanto en los hechos, porque de hecho varias veces Benedicto pues fue con el Papa Francisco, estuvo presente en las ceremonias, estuvo comiendo con él, en fin, no eran papas rivales, no había una rivalidad, no se disputaban el trono de Pedro. Por tanto, no se cumplía ahí el anunciado cisma. Amén de que Francisco no era falso papa, ni ha sido falso papa, ni antipapa. O sea, eso es una idea que todavía por ahí algunos analistas pululan diciendo, afirmando, lo cual es muy lamentable porque ha creado una gran confusión. Entonces, dicho lo cual, las profecías indicaban que este pontificado que terminó con la muerte de Francisco y tu servidor, fruto de mi estudio y mi oración, en 28 de febrero del 2013, o sea, 13 días antes de que fuera electo Papa Francisco, en una conferencia que impartí en la Ciudad de México, había cerca de 1,000 personas, está grabado, se grabó, decía que el siguiente Papa, o sea, Francisco, iba a ser conocido como el Papa rompedor. Me preguntaban a mí, ¿por qué rompedor? Yo les dije, pues ya lo veremos, ya se verá. Claro, no iba yo a decir nada más porque hubiera sido complicado decir que con él se iba a romper la iglesia, hubiera sido escandaloso, entonces ya se verá. Y efectivamente el Papa en los primeros días empieza a romper normas, empieza a romper formularios, formas, rituales, va y le lava los pies en una cárcel, incluye una mujer, gente que no es católica, viste con los pantalones negros, zapatos negros, que es irrelevante, pero hay gente que eso no le gustaba. No vive en San Pedro, vive en Santa Marta, y una serie de formas del Papa que fueron rompiendo, valga la expresión, con lo que era la figura, la investidura de un romano pontífice. Nosotros, tú te acordarás, eres un poquito más joven que yo, me parece, o mucho más, ya no recuerdo, pero no tiene importancia, pero tú te acordarás que anteriormente los papas no daban entrevistas. O sea,
Papa era una figura que estaba un poquito más, vamos a decir, alejada del pueblo. Lo íbamos a ver a Roma, estaba en su silla gestatoria. Me acuerdo yo que fui a ver a Pablo VI en el año 76. Eran otras condiciones. El Papa no da entrevistas, pues. Cuando vino Juan Pablo II sí hubo alguna que otra entrevista, pero siempre había un documento a los reporteros que se les da de prensa de las preguntas y respuestas que el Papa daba para que no hubiera ningún tipo de mala interpretación de lo que el Papa pudiera responder. Bueno, eso se rompió con Francisco. Amén de que era argentino. Los latinos tendemos a hablar más, somos más, nos gusta platicar más, tenemos otra idiosincrasia muy distinta al europeo. Y entonces, pues empezaba a dar opiniones, hablaba por teléfono y decía cosas. Entonces, claro, fue rompiendo. Lo que quiero decir es que eran formas de ir rompiendo el formato del Papa. Pero lo más grave es que ya empezaban a ver cosas que a muchos no les gustó, o que creaban duda, o creaban inquietud, o no estaban claras, o eran confusión. Llámese el tema de la Pachamama, la madre tierra, que claro, hay que entender que Dios es dueño de la tierra, y está bien, y como dice San Francisco de Asís, ¿no? El hermano sol, la hermana luna, y hay que venerar todo lo creado por Dios, eso está claro. Pero también es una realidad que Dios no es la madre tierra. O sea, Dios no se confunde con su creación. Dios es creador. Nosotros somos las criaturas y todo cuanto existe Dios lo creó. Bueno. Y luego el tema del signo de la familia, que si pueden o no pueden comulgar los divorciados vueltos a casar, o que si hay un acompañamiento o no hay algún acompañamiento. Y luego vino la duda que se dice de algunos cardenales, aclarándole, pidiéndole al Papa que dijera lo que tenía que decir. No respondió. Pues sabrá por qué no, o sea, no puedo yo juzgar por qué no respondió, pues no lo sé. No quiso responder. En otra segunda duda sí respondió. Y luego vino obviamente el tema del sínodo de la sinodalidad, que preguntarle a los laicos para dónde hay que caminar, cuando me parece un poco arriesgado, porque al que hay que preguntarle para dónde hay que caminar es a Dios, no al fiel. O sea, darle como un sentido más democrático a la iglesia. Luego la lamentable documento de Dicasterio para la Doctrina de la Fe sobre la bendición a las parejas irregulares. Pues no, tú no puedes bendecir el pecado. O sea, es como si va un ladrón con un sacerdote, con su grupo de ladrones y diga, oiga, denos la bendición que vamos aquí a robar el banco de enfrente. No puedes bendecir a unos ladrones que van a robar un banco de enfrente y pueden matar gente. En fin, a lo que voy es que, ¿a qué voy con todo esto? Que Francisco es el Papa rompedor. ¿Por qué rompedor? Porque con él, lamentable y lastimosamente, se va a romper la iglesia. Ruptura, que quede claro, y eso siempre yo lo he expresado a lo largo de todo el pontificado de Francisco, que yo sí fui un defensor de la figura petrina. Me parece que ya llega un momento en los tiempos actuales de irrespeto que hay por la confusión que vivimos, que hoy todo el mundo insulta a todo el mundo, los hijos a los papás. O sea, el orden y el respeto que teníamos nosotros de los hijos a los padres, era muy distinto ahora. Y ahora la figura del Papa, que era sagrada, y es sagrada porque es representante de Cristo en la tierra, o sea, el vicario de Cristo, tú no puedes ni tutear, ni le puedes hablar como si fuera cualquier hijo de vecino, o exhibirlo en las redes sociales, o insultarlo, decir que es el demonio. Es gravísimo, o sea, es muy grave, y ya cada quien tendrá que darle cuentas a Dios de eso, porque es su vicario. Si tú no puedes hablar mal de nadie, dice el principio cristiano, de la caridad cristiana, si no puedes hablar bien de alguien, mejor cállate. Pues menos del Papa. Aunque siempre hay que defender la verdad, claro, hay que defender. Sí, dime. No, que te quería hacer una pregunta y un poco una claridad, que el tema del Papa Francisco, independientemente de todas esas confusiones que yo personalmente también las he tenido, me han preocupado, pero siempre hay que tener claridad que es que esto viene desde hace mucho, claro. Claro, a eso voy. Es que esto viene desde antes. Sí, a eso voy. Que
Yo decía, ese papa rompedor, se rompe la iglesia, pero no como causa eficiente, sino como causa instrumental. Es decir, de acuerdo a las 4 causas que habla Aristóteles, las causas de la sociedad, de la persona, hay una causa que es la causa instrumental, la que a causa de lo que hace o dice o deja de hacer o no hace, finalmente se rompe algo que, como bien dices tú, ya venía desde 100 años antes, desde el fines del siglo XIX, y ya hablaba Pachendi, la séquica Pachendi, Pío X, de que los enemigos estaban dentro de nosotros. Juan en su carta dice, salieron entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Y luego ya sabemos que a partir del Concilio Vaticano II, en los años 60, ya la iglesia entró dividida. Ya había los llamados conservadores y los llamados liberales, o tradicionalistas o liberales, obviamente también con la misa del Novus Ordo, la liturgia, la moral, las misas que se empezaban a oficiar, tú te acordarás, en los años 70, tipo a go-go, así como una cosa extravagante, por una mala aplicación del concilio, como dijo en su momento el cardenal Ratzinger en una entrevista que le concedió al italiano Vittorio Messori en el año 84, el libro Informe sobre la Fe, le decía que había, dentro del concilio surgió otro concilio de fuerzas centrífugas agresivas al interior de la iglesia, que lamentablemente hicieron una aplicación gravísima del concilio. Entonces, esta división no es, como bien tú dices, no es de ahora. O sea, ya viene acumulándose y viene abriéndose con mayor fuerza y dándose con mayor violencia, y está llegando a un punto de eclusión pues, con el Papa Francisco. O sea, que ya se está a punto de romper. Entonces, esta división, lo que quiero transmitir es que su servidor, por lo menos desde el año 2000, con esa visión de Fátima, y luego saqué otro libro que sí recuerdo, ya lo llevé a tu casa ya en el año 2007, si no recuerdo mal, que se intituló Dos papas en Roma. Me acuerdo que algunos me dijeron a mí, oiga, licenciado, pues ya efectivamente le atinó con Benedicto y Francisco. Yo le decía, no, es que no tiene nada que ver Francisco y Benedicto con estos papas en Roma, sino es un evento futuro. Son rivales, claro. Futuro. Que es ahora precisamente lo que lamentable y lastimosamente todo apunta, digo, yo me puedo equivocar, pero con un grado de certeza moral alto. Luis, antes de que sigas con el, ya entrando al tema del cónclave, me gustaría que todo esto viene de que precisamente no se hizo caso al pedido de Fátima, al pedido de Garabandal, que viene avisando lo que venía para la iglesia. Ese es el resultado de todo eso. Es correcto, lo dices muy bien. O sea, el cielo, como el cielo, María Santísima, por encargo del Padre Eterno, Jesucristo nuestro Señor, ángeles, místicos y santos, en diversas revelaciones privadas, sobre todo a partir del siglo XIX, con la Salet, aprobada por la Iglesia en 1846, ya el cielo venía advirtiendo de los riesgos. Hay una frase lapidaria que dice, los dirigentes de la iglesia han descuidado la oración y la penitencia y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Eso lo dijo en 1846. Y luego también habló de que Roma iba a perder la fe. O sea, consecuencia de falta de oración, consecuencia de falta de sacrificio, de no vivir el evangelio, de no vivir los principios cristianos de la vocación de cada uno, como sacerdote, como religioso, como laico, etcétera, estamos abriendo la puerta para que el demonio tuviera un mayor ataque y una mayor fuerza y voluntad sobre nosotros. Por eso la Virgen también dijo que en el año de 1864 serían soltados un número de demonios que nos iban a tentar, porque Dios siempre prueba. Dios quiere coronarnos, pero una vez que venzamos la prueba. Y luego esa visión que tuvo León XIII, que tú te acordarás, también, por cierto, un 13 de octubre de 1884, donde el demonio le pide en un misterio al Padre Eterno, dame poder, dame fuerza, porque yo puedo destruir tu iglesia. Y Dios Padre se la concedió, y así Dios actúa.
Dios permite el mal porque va a sacar un mayor bien. Entonces, y luego, como bien dices, Fátima, la Virgen vino a dar un secreto que en realidad, Ángela, tengo un libro también muy serio que se llama Gracias de Omisión del Centenario de Fátima, donde ahí hablo de que el secreto de Fátima tiene dos aspectos, el material y el espiritual. El El tercer material es secreto. el El tercer tercero. secreto, la tercera parte del secreto, efectivamente. Porque es un solo secreto dividido en tres partes. Entonces, la parte material es un castigo al mundo, terrible, de origen cósmico, no es la guerra es otra cosa, que va a venir, pero hablo de un castigo de origen cósmico, terrible, que es el día de la ira de Yahvé. Es otro tema. Que Juan Pablo II, cuando le preguntaron en 80 si ya había leído el secreto, y dijo, si se lee el secreto que millones y millones de hombres van a morir hora tras hora y que los océanos van a inundar pueblos enteros y que va a caer fuego del cielo, pues mejor no tiene caso andar revelando el contenido porque muchos querrán saber por sensacionalismo. Eso lo dijo Juan Pablo II en 1980. Pero la parte espiritual, o el secreto espiritual, o el castigo espiritual, es que Satanás iba a alcanzar las altas cimas de la iglesia, que iba a lograr introducirse hasta las más altas cimas, y que habría obispos contra obispos y cardenales contra cardenales. Y el cardenal, Ángela, tiene como función primaria y fundamental elegir y ser electo papa. Entonces, cuando tú estás hablando de una disputa o diferencia entre cardenales, estás claramente indicando que esa rivalidad se va a dar en un cónclave. Para que la cuña apriete, el cónclave, ahí, no antes ni después, ahí. Esto se debió de haber revelado en el 60, pero Juan XXIII, el Papa, por razones que pesaron sobre su conciencia, decidió que no se iba a dar a conocer el secreto, que no quería ser profeta de calamidades, y el secreto no se reveló, que pudo haber ayudado para prepararnos más todavía sobre este tema. Entonces, luego hubo un extracto diplomático en el año 1963, para que no pensemos que estamos aquí locubrando sin bases, que publicó un alemán, Luis Emmerich, en el periódico Nueva Europa de Stuttgart, Alemania, 15 de octubre de 63, que el entonces cardenal Ottaviani, que para ese efecto era el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, del antiguamente llamado Santo Oficio, pidió que se repartieran decenas, cientos y cientos de miles de hojas de ese extracto diplomático, que luego se le mandó, por cierto, a los presidentes de Estados Unidos, Kennedy, de Reino Unido a Macmillan, y de Rusia a Stalin. Y ahí, en ese extracto diplomático, que no es el secreto, pero tiene fases, el secreto de Fátima. Y ahí se menciona esto que acabo de decir. Satanás logrará introducirse en las altas cimas de la iglesia, habrá cadenas contra cardenales. En Roma habrá grandes cambios. Lo que está podrido debe caer para no levantarse más. Entonces, estamos hablando de una situación dramática, como dijo la Virgen en la Salet. La iglesia tendrá una crisis espantosa, palabras textuales. Entonces, Akita Japón, que la Virgen se aparece a la hermana Agnes Asasawa, que ya falleció, y le revela también un mensaje, también un 13 de octubre, pero de 1973, y le dice palabras más, palabras menos, lo mismo del extracto diplomático, que luego el cardenal Ratzinger, años después, corroboró y confirmó que ese secreto o ese mensaje era sustancialmente idéntico al de Fátima. Entonces, ¿a qué voy? Hay un montón de fundamentos que, por cierto, pongo en mi libro, que estoy regalando. Lo pueden bajar de mi página apocalipsismariano.com gratuitamente. Ponen ahí su correo, ahí le indican cómo bajarlo, para que usted vea el fundamento de por qué su servidor afirma que es ya en este
cónclave, lamentablemente, un cisma que hay que tener cuidado a la hora de analizarlo, porque algunos dicen que va a ser el falso papa y ese va a ser el profeta del anticristo. Eso es un error de cuajo o de raíz. No. La iglesia se va a dividir. Es decir, así como en el siglo XI se dividió la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, y la iglesia ortodoxa llevó su sede a Constantinopla, hoy Estambul, y el patriarca encargado, pues era en su patriarca, en aquel entonces el primus inter pares, el primero entre iguales, era el patriarca ortodoxo griego, o sigue siendo el griego, aunque hoy en día tiene más poder el ruso. Son patriarcados autónomos, independientes, que tienen sacramentos, que tienen sacerdocio, obviamente, tienen devoción a la Virgen, o sea, es lo mismo que la Iglesia Católica. La única diferencia es que no aceptan la autoridad jurisdiccional o legítima del Papa en funciones o del Romano Pontífice. Bueno, así como se dividió y sigue dividida después de casi 10 siglos, la Iglesia Católica se va a dividir en dos. De tal manera que va a haber una Iglesia Católica A, vamos a llamarle así, y una Iglesia Católica B. Y las dos se van a quedar en Roma, o sea, sentadas en Roma. Entonces, ¿dónde estoy viendo el fundamento bíblico de esta división? En las dos mujeres del Apocalipsis que habla Juan, capítulo 12, mujer vestida del sol, la luna bajo sus pies, gime dolores de parto, por tanto no es María, porque María no tuvo dolor de parto, pero representa a la iglesia. Versus capítulo 17, otra mujer que es una prostituta, que fornica con los reyes de la tierra, poder, dinero, fama, gloria, etcétera, que está rica, tiene joyas, bebe de un cáliz de oro la sangre de los mártires, se emborracha de ellos, está encima de una bestia que tiene 7 cabezas y está vestida de púrpura y escarlata, que es el color de los obispos y los cardenales. Por eso los hermanos protestantes dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica. No y sí. No, porque no es. Y sí, en el sentido de que hay una parte de la Iglesia que se está prostituyendo a los poderes del mundo. Entonces la Iglesia se va a... Es una falsa iglesia, que es una falsa iglesia. Es una falsa iglesia, pero que tiene cualquier cantidad de elementos de verdad. O sea, no es que sea una falsa horripilante, espantosa, que no nos interesa acercarnos, no, porque está rica en joyas, o sea, está bien vestida, porque finalmente se desprende de la iglesia verdadera, o sea, tiene fuerza, tiene arraigo, tiene sacramentos, también va a tener a María en su momento, tiene la Eucaristía, o sea, no es un remedio burdo y no. Es decir, cuando se divida la iglesia, las dos parecerán auténticas. De hecho, al momento del cisma, yo te voy a decir algo desde el punto de vista jurídico, canónico, tú que eres abogada, y para el público lo va a entender muy bien, la iglesia se va a dividir. Entonces, para la iglesia A, ese papa, en un sentido es válido. Y para la iglesia B, su papa, en un sentido también es válido. Quizás se excomulguen, probablemente, mutuamente, pero para esa iglesia es válida. Porque cada uno va a ser papa de esa iglesia. Diferente del siglo XIV, en donde el cisma de Occidente, que primero los cardenales, que eran pocos, nombraron a Urbano VI, luego a los 4 meses dijeron no, nos presionaron y porque había mucho francés ahí, y a la mera hora decidieron otro cónclave, desconocieron a Urbano VI y nombraron a Clemente VII. O sea, había 2 papas. Y en un momento hubo hasta un tercer papa. Pero bueno, el punto es que se divide la iglesia, se dividen las órdenes religiosas, las diócesis, los fieles. Un número importante está con un papa y otro con otro. Santa Catalina de Siena estaba con Urbano VI y San Vicente Ferrer estaba con el otro papa, Clemente VII. Y eran santos los dos. Finalmente la que tenía razón era
Catalina de Siena, ese era el papa. O sea, el primero que nombraron era el auténtico. Bueno, pero los dos se disputaban ser papas de la única iglesia que había en ese momento, que era la iglesia católica. Aquí no, aquí se divide la iglesia. Entonces las dos iglesias tienen un fondo de verdad, las dos iglesias de alguna manera son válidas y de alguna manera cada papa es válido en su iglesia. Entonces, no es que sea iglesia blanca y negra, no. Va a tener, cada iglesia va a tener sus grises, valga la expresión. ¿Por qué digo esto, Ángela? Porque hoy en día, eso que quede claro para que no se vaya a malinterpretar, hoy en día nuestra iglesia amada, que somos hijos tú y yo de la iglesia, pertenecemos a ella, tenemos que reconocer que la iglesia está muy mal. O sea, la iglesia está desfigurada. La iglesia no representa a la mujer, a esta novia engalanada para las bodas del Cordero, no, ni remotamente. O sea, hay división interna, litúrgica, moral, dogmática, espiritual. Los fieles, que también somos parte de la iglesia, la inmensa mayoría vive como si Dios no existiera. No les interesa buscar la santidad, no les interesa un proceso de crecimiento espiritual. Es más, no les importa si va a haber 2 o 3 papas, porque como ya hubo 2, pues la inmensa mayoría dice, pues está bien, si ellos eligieron, está bien, pues como ahora, ¿no? Ay, quiere ser transexual, pues está bien, porque él lo decidió y está contento con él, pues está bien. Entonces, aquí no pasa nada. Ay, pues que hubo, que no se pusieron de acuerdo, pues está bien. Cada quien, que esos caras no quisieron el otro, pues no pasa nada. Entonces, hay una confusión, hay un deterioro muy grande en toda la iglesia. Entonces, no es que entonces la buena va a estar de pronto, de la noche a la mañana va a ser ya una imagen que Cristo va a estar contento. Como tú bien apuntaste al principio del programa, toda división viene del demonio. División familiar, división matrimonial, entre hermanos, entre amigos, entre miembros de las comunidades espirituales y religiosas, órdenes religiosas divididas, diócesis, sacerdotes, párrocos, seminarios, fundaciones, institutos. Todo el mundo está dividido, cardenales, obispos. Entonces, esa división, pues de alguna manera, cada iglesia, con sus más y con sus menos, la va a sufrir, la va a tener, igual a otra. ¿Cómo sabremos cuál va a ser la iglesia verdadera? Por sus frutos, pero los frutos no van a venir de manera inmediata porque las dos van a dividir la iglesia, las dos van a seguir las mismas reglas, las mismas normas, los mismos dogmas, y eso va a ser más complicado hasta que uno de esos dos papas empiece a desviarse. Y no hablo de falso papa, estoy hablando de que se desvía, porque algunos analistas muy importantes, creo que algunos de los que tú has entrevistado, con todo respeto lo digo, cada quien tiene su opinión, dicen o han dicho, si no estoy equivocado, a lo mejor tú no fuiste, no recuerdo ahora, que el falso papa va a ser el profeta del anticristo. Eso no es así. O sea, no es, porque hay que quitarnos la idea de que el falso papa, o sea, ¿tú crees que una iglesia dividida, que ya va a perder autoridad moral, que el nuevo orden mundial o el orden social anticristiano, como le quiera llamar, el Estado profundo, como quiera llamarle, va a perseguir a la iglesia? Pues claro, si está dividida, si hoy nos persiguen, pues imagínate cuando vean la iglesia dividida va a ser peor. Va a haber quema de iglesias, profanación de santuarios, de sagrarios, sacerdotes que van a ser masacrados y de una muerte cruel. O sea, una persecución terrible contra la iglesia se viene y un deterioro espiritual y moral en general en el mundo. Entonces, con mayor razón, pues la iglesia la van a ver dividida y va a haber ahí un ataque terrible que vamos a tener que sufrir todos nosotros. Entonces, dime. Bueno, eso lo entiendo y es importante que tampoco va a ser como blanco y negro en el sentido de que unos son buenísimos y los otros son malísimos, que un poco a veces uno sí lo ve así exagerado, que de pronto los tradicionales son perfectos y los liberales no. Obviamente
pues hay una cosa que es ortodoxa y otra cosa que es herejía, eso son cosas diferentes, Claro, claro. pero tampoco es que yo nunca lo he entendido así, realmente últimamente que he estado como estudiando tanto el tema y mirándolo, viéndole a Dios que pues le dé a uno la sabiduría para hacerlo más sensato, y sí es claro que va a ser súper difícil. Entonces un poco la pregunta es, ¿y qué hace uno en ese momento? O sea, ¿qué vamos a hacer? Los laicos, los que queremos agradar a Dios, los que queremos hacer su voluntad, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? Acuérdate de la Además visión de que, rezar, obvio. claro, acuérdate de la visión que tuvo Juan Bosco, que veía que la iglesia se estaba hundiendo y aparecían dos columnas, el Santísimo Sacramento de la Eucaristía y María Auxilio de los Cristianos. Entonces, los dos bastiones de esa iglesia, que va a ser la verdadera, que va a ser la que hay que seguir, aunque de entrada no va a estar tan claro, es a la que tenga la Eucaristía en el centro y a María como madre. O sea, porque la iglesia, la que se va a desviar, va a empezar a ir en contra, sobre todo en contra de la Santísima Virgen María, aunque no de manera inmediata. Es decir, que la iglesia estas iglesias van a duplicar el libro de la iglesia. Lo que haga una va a ser la otra, y lo que hace la otra la va a hacer la una. Eso va a ser más complicado. Lo que yo no creo, Ángela, yo no creo que vaya a salir como papas, por un lado Sará y por otro lado Víctor Manuel Fernández. O sea, no. O sea, los polos o Burke o Müller, veo difícil que ellos vayan a salir porque ya están muy expuestos a ser candidatos o cardenales de la extrema tradición, y los cardenales que son más pro Francisco no los quieren. Pues difícilmente. Pero sí puede haber que los dos parezcan, pues que los dos puedan ser aceptables tanto para liberales como para conservadores, vamos a decirlo así. Un comentario que te quería hacer hace un momento en el ámbito jurídico canónico, que no sé si tú estás enterada. El documento que se utiliza para la elección, el último válido es el de Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis. Ahí se establece cómo deben ser las votaciones, etcétera, etcétera. Bueno, en el numeral 75 dice que después de la 34ª votación, si no ha habido todavía una elección de un romano pontífice, para lo cual se necesitan 2/3 partes de los votos, es decir, si estoy confundido, 89 votos necesita, con el número actual de cardenales, creo que son 133, 35, necesita 89, 90 votos. No va a ser sencillo que un candidato tenga 90 votos, va a ser muy complicado. Entonces, si a la 34ª votación no hay elección papal, que viene siendo más o menos unos 7, 8 días de cónclave, más o menos, depende de cuántas votaciones haya al día, pueden ser 4, pueden ser un poco más. Juan Pablo Juan Pablo estableció, perdón, que a partir de la siguiente votación ganaría la elección quien fuera votado por mayoría simple. Son 135, entonces requiere nada más 62 votos. Y ahí sale el Papa. Pero Benedicto lo modificó. Y Benedicto dijo no. Solamente van a ser votados los dos candidatos que tengan más votos hasta ese momento. El A y el B. Si el A tiene 45 y el B tiene 50, ya los otros que tengan 20, 15, esos van para afuera. Esos siguientes de votación, ya los candidatos más fuertes no pueden votar por sí mismos. Y Benedicto reformó o cambió esa norma diciendo que se requieren todavía las 2/3 partes de la votación, lo cual es un problema, porque difícilmente, si después de esa votación no han llegado al número, menos van a llegar de pronto que cambien 25 o 30 votos de un grupo o de otro grupo a favor del otro papa. Y ahí queda un impasse, claro, una imposibilidad jurídica, porque no lo pueden modificar. Y lo que lo puede modificar es un papa y no hay papa. Claro. Entonces puede llegar a que digan, ¿sabes qué? Pues mira, nosotros queremos al papa A y somos 63. Pues nosotros queremos al papa B y somos 70. Ya.
pues, ¿cómo te quiere llamar? Pues Juanito, Perenganito, le dan su beso, se hincan, y ahí está, y se acabó, y hazle como quieras, y los dos, ya luego ya irán conformando más. También me preguntan luego el licenciado, ¿y qué va a pasar con la fumata blanca y la Guardia Suiza? No, le digo, no sé. La parafernalia Ya romana la Guardia Suiza. es irrelevante, o sea, eso no tiene importancia ahorita. Claro. Pero ya irán, pues ya cada iglesia ya irá, conforme pasen las semanas y los meses, pues van a ir poco a poco conformando su estructura jurídica y luego dónde van a estar. Uno puede estar en Santa Marta, puede estar... No lo sé, no, eso es lo de menos. No lo Sí, sé. eso es lo de menos. Lo que Y sí, no, sí, dime. No, que tengo una curiosidad, porque uno oye decir que la mayoría de los cardenales que hay ahorita, o sea, hay una mayoría grande que eligió Francisco, entonces el Papa Francisco, entonces que entendería uno que pues sí habría la mayoría de pronto para elegir pues un Papa que siga la línea del Papa Francisco, pero según lo que tú dices, pues no parece como tan fácil. El 80% de los cardenales, si no recuerdo mal, fueron elegidos, pero no todos los elegidos por Francisco, y eso se sabe, son pro Francisco. Ya. No necesariamente, o sea, el que tú me hayas puesto como cardenal no significa que yo tenga que darte el voto a alguien que sea afín a ti, no necesariamente. Entonces, el grupo, vamos a decir, minoritario, vamos a llamarle más conservador, más tradicional, aunque es minoritario, es poderoso. O sea, tienen fuerza, tienen voz. A mí me parece que es un comentario poco feliz. El cardenal Müller, digo, Sí. yo no lo hubiera hecho a las redes, a los medios de comunicación, al Times, de que si no hay un papa conservador va a haber cisma. No digas eso, o sea, vamos a trabajar por la unidad, lo que quieras, pero eso te está revelando que este cardenal que tiene autoridad, que fue prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, está diciendo no vamos a ceder. No vamos a ceder, punto, porque no vamos a permitir que venga un papa que siga en este proceso de apertura que para juicio de muchos cardenales puedan considerar pues, que ya están rompiendo con la tradición, con la moral, con el dogma, con la fe. Entonces es un tema muy, muy, muy difícil. Hay que rezar. Yo rezo. Yo tengo muchos años rezando por los dirigentes de la iglesia y rezo por el cónclave. Ojalá y me equivoque. Fíjate lo que te estoy diciendo. Mire, Sí, ojalá. Ahí me dicen, Eduardo, ¿qué vas a hacer? Yo no voy a hacer nada. O sea, ya a mi edad, yo tengo otras prioridades, que es tratar de agradar a Dios y hacer el bien a los demás, y actúo con recta intención. Que si me equivoqué, bueno, pues que Dios nos dé un papa al corazón de Cristo que ayude a iluminar al mundo y a la iglesia a unir en estos tiempos dificilísimos que estamos viviendo por eso todos no lo sabe por sino todos. Dios, eso no lo sabe. Eso solo lo sabe Dios. Lo que sí te digo es que si eso se hace, se concreta, entonces sí, como dice la canción del Puma, José Luis Rodríguez, agárrense las manos unos a otros conmigo, porque así como el velo del templo, cuando Cristo murió, se rompe y tembló la tierra, si viene el cisma, espérate todo tipo de eventos, de mucho sufrimiento, de mucho dolor, de todo tipo, económicos, políticos, sociales, económicos, naturales, de enfermedad, de pestes. O sea, el mundo va a entrar en un caos espantoso. Y de hecho, últimamente hubo tormenta de arena en Egipto, inundación allá en París, terrible, inundación en Petra, cayó un misil, un terremoto. Un sisma, sí, un sisma ahorita en alguna parte, ¿no fue? ¿En dónde fue que fue terrible? Bueno, murió en el Asia, no me acuerdo en dónde, pero hubo uno muy fuerte. Luego hubo también, cayó un misil ahí junto al aeropuerto de Ben Más las Gurión. guerras. Luego la tensión entre India y Pakistán. El problema en Ucrania, en Rusia. O sea, y luego acá en América es un desastre. Mi país es un desastre, con todo respeto se ha dicho. Viene acá una cosa
¿El mío qué? Colombia, Estados Unidos, Todo. también con toda esta situación. O sea, la situación se está saliendo de las manos, es un caos mundial y me da pena decirlo, se va a poner peor porque es parte de todo esto de los comienzos de la gran tribulación y Dios necesita purificar al mundo Y a la y a la iglesia. iglesia. Y algo que quiero decirte antes de terminar, Ángel, es muy importante. No es que Dios quiera que volvamos a la misa tradicional y digo que es importante que quede claro, o sea, no la estoy minimizando, es importante comulgar de rodillas en la boca, por lo menos tu servidor trato de hacerlo todos los días de esa forma, pero no va por ahí la renovación. La renovación de la iglesia viene por medio de la sangre. O sea, la iglesia va a ser renovada, como dijo Juan Pablo II, debemos prepararnos para sufrir grandes pruebas que van a exigir de todos nosotros la disposición de hacer donación de la propia vida, o sea, martirio. Con vuestra oración y la mía será posible mitigar la tribulación, pero no será posible evitarla, porque solo así la iglesia podrá ser efectivamente renovada. Y agregó cuántas veces la sangre ha brotado de la renovación de la iglesia, y esta vez no será de manera distinta. Entonces, hay que prepararnos. Esto no es bluff. Sí, así es. Para que tener que dar la vida, cada uno en su atalaya, para que nos insulten, nos peguen, porque va a haber en las familias dos, tres contra dos contra tres, nos van a traicionar los hijos, los tíos, las esposas, los papás. O sea, esta es una guerra espiritual que lamentablemente el demonio ha sabido llevar hasta las últimas consecuencias y solo nos queda pues abrazar la cruz, asumirla, ofrecérsela a Dios por nuestros pecados, por la iglesia, para que la iglesia se renueve. Y si viene este cisma, ser muy devotos de la Santísima Virgen María, consagrarnos a ella. Ella es madre del verdadero camino que lleva a su Padre, y que ella nos da la luz para saber el camino por donde tenemos que transitar para perseverar hasta el fin y ser herederos de la corona eterna. Sí, será la verdadera prueba de la fe. Así es. De pedirle a Dios que nos dé la fortaleza de mantenernos fieles hasta el final. Así bueno, es. Luis Eduardo, pues muchas gracias. Gracias a ti. Por favor, a la audiencia, pondremos nuevamente, que ya lo habíamos hecho en la otra entrevista que hicimos, el acceso a la página de Luis Eduardo, la información de los libros, de verdad, vale mucho la pena. Yo tuve la fortuna de conocer a Luis Eduardo hace varios años, como dice él, y compré todos los libros en una avenida de la Colombia y realmente fue mi mentor en estos temas. Siempre te lo he dicho y te lo agradezco porque ha sido muy importante en mi vida. Pues por ti le he dedicado gran parte de los últimos varios años a este tema y pues creo que la labor que haces es muy importante. Entonces, ojalá puedan leer, aprovechen, fórmense, recen mucho y pidan mucha sabiduría y serenidad para no caer en la división misma, que eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con todo. Eso es lo que le digo a la audiencia. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con todo. Claro, que uno hay cosas en las que puede no estar de acuerdo con el uno, con el otro, con una facción o con él, sino tener claro que Dios lo que quiere es, nos quiere unidos y nos quiere cerca a Él y que todos podamos volver, que no haya nadie fuera de la iglesia. Entonces, pues muchas gracias. Por favor. A quien le interese el libro, te repito, lo pueden bajar gratuitamente en apocalipsismariano.com. Entra ahí, tarda un poquito en abrir, bueno, ya se abre, y ahí en tienda virtual, entra a tienda virtual y ahí aparece el libro y ahí le indican cómo puede bajarlo de manera gratuita. Perfecto. Entonces, para la audiencia, que nos ayuden dándole clic a la campanita, suscribiéndose y compartiendo este contenido y todos los contenidos que tenemos en AVE Hablando de Verdad, porque vienen momentos en los que necesitamos ser muchos soldados de nuestro Señor y de la Virgen.